Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, ya comienzo de la tarde. En primer lugar, agradecer al comité organizador por la invitación. De verdad que esta es una actividad bastante interesante, de gran magnitud. Y agradecer al comité organizador y además de agradecer, felicitar por esta iniciativa, tanto al comité organizador como a ustedes como participantes, porque sé que, me veo reflejado de hace un montón de años que estaba de aquel lado, y ustedes son gente inconforme, y a mí me gusta la gente inconforme. ¿Por qué inconforme? Porque no están buscando algo más de lo que está en el aula de clase, están saliendo del aula de clase, y eso es lo que hace un universitario, eso es lo que hace una persona que está formándose como profesional, y eso dice mucho de ustedes, estar aquí desde las 8 de la madrugada haciendo este tipo de actividad y presente activamente con preguntas, con tanto interés en este día de hoy. Entonces, bien, gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Y fíjense, el tema es abordaje de las intoxicaciones por drogas, pero con una metodología específica, ¿no? La hemos llamado metodología cero. Ya vamos a explicar un poco de qué se trata. Y vamos a empezar, vamos a hacer un breve paseo y vamos a imaginarnos, lo primero que vamos a hacer es vamos a imaginarnos en la emergencia cuando llega un paciente y nos dicen esto, ¿no? A ver, aquí, doctor o doctora, llegó un paciente con una intoxicación por cocaína. Cuando esto pasa, por lo general, esa es la reacción. ¿Okay? Esa puede ser la reacción, no digo que sea de ustedes, ¿no? Pero quizás ustedes conocen a alguien que tenga esa reacción. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos, no sabemos, es muy poca la información que de toxicología se nos da en los pensum de las carreras de medicina, en general de las ciencias de la salud y de las especialidades también. Aquí tenemos otros colegas especialistas, pediatras, emergenciólogos que pueden decir si es cierto o no. Pero es necesario, la toxicología es una especialidad que está en todo. El hecho es que, y en lo que corresponde al tema de drogas, fíjense que es importante a nivel mundial. Las drogas o el consumo de drogas es un elemento que provoca un deterioro físico, mental, social, emocional, familiar, y es una problemática mundial. Solamente en Estados Unidos ha habido un incremento de 2.5 veces, o sea, 2 veces y media, el consumo de drogas entre el 99 y el 2015. Y no solo eso, sino que hay una gran diversidad de sustancias. Hay muchas sustancias que se utilizan como para el consumo. Está la marihuana, o sea, tanto lícitas como ilícitas. Marihuana, cocaína, en sus distintas formas, heroína, jarabes para la tos, alcohol, cigarrillo, juca, todo, ¿ok? Hay muchas sustancias. Y imagínense ustedes para nosotros poder hacer un abordaje de eso, correcto, debemos conocer muchos aspectos farmacológicos de esa gran cantidad de sustancias. Eso no está fácil, ¿verdad? Ya uno tiene casi 15 años en esto y no está fácil aprenderse todo eso. Eso aunado al hecho de lo que les comentaba anteriormente, la escasa formación que tenemos en las escuelas de medicina, en los posgrados. Entonces es importante, lo que queremos hacer aquí es integrar todo ese conocimiento, elaborar para que sea de una manera que podamos orientarnos más fácil, facilitar el aprendizaje de esto. Y, por supuesto, al fin de todo esto, al final de toda esta historia, es que nuestros pacientes podemos atenderlos correctamente en la emergencia. Por eso,
definimos este método como la metodología cero, que esto que le estoy mostrando acá es una publicación que aún no ha salido, ya está por salir, pero en donde se describe la metodología como tal. Entonces aquí ustedes van a tener esa primicia antes de que salga publicado en esta revista, ya ustedes lo van a conocer acá. De hecho hay algunas personas que ya lo conocen a través de talleres y otras actividades que hemos hecho. Entonces, ¿qué es esto? Para no darle más larga. Esto es un modelo que unifica el tratamiento de las emergencias por consumo de drogas en 4 pasos sistemáticos: 1, 2, 3 y 4. Entonces, en primer lugar, conozca la droga, evalúe al paciente, retire la droga y observe. Sencillito. Vamos a ver ahora de qué se trata. ¿Qué vamos a hacer? Conozca la droga. En este momento nosotros tenemos que saber qué tipo de droga está involucrada en el paciente, o sea, qué tipo de droga consumió el paciente, cuáles son algunas de sus características farmacológicas y cuáles son sus efectos físicos y mentales, cuáles son esas complicaciones que puede provocar. Y luego, entonces, en base a eso, es que nosotros vamos a evaluar al paciente. Entonces, específicamente, a mí me interesa saber cuáles son las condiciones físicas generales de ese paciente, cómo está su conexión con la realidad, o sea, si está inconsciente, si está consciente, si está con algún tipo de trastorno o de crisis psicótica en el momento, ¿ok? Y por supuesto, corroborar, a veces necesitamos corroborar el diagnóstico con algunos laboratorios, los metabolitos. A mí no me interesa si ese paciente le dio varicela cuando tenía 2 años, ¿ok? Tampoco me interesa si fue para el Pico Duarte con botas o sin botas. A mí me interesa lo que yo estoy viendo en ese momento, ¿ok? Evaluar al paciente con respecto al tipo de droga y las complicaciones que tiene. Luego viene el tratamiento en sí, que es retirar la droga. Y sabemos que todas estas sustancias tienen una eliminación renal. Por lo tanto, la base principal del tratamiento es el aumento de la diuresis, favorecer la diuresis. Sabemos que la toxicocinética de esta sustancia nos indica que debemos aumentar la diuresis. Y por supuesto hay ciertas drogas que generan algunas complicaciones, y esas complicaciones hay que tratarlas. Y por último es observar al paciente, hay que observarlo. Durante esa observación nosotros vamos a tener vigilancia sobre el paciente hasta que esos síntomas vayan obteniendo su remisión completa, y por supuesto anticipar complicaciones. Okay, si nosotros estamos viendo que de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la droga, los efectos deben desaparecer en 3 horas, por ejemplo, y ya se acerca ese momento y los síntomas están iguales, pues yo necesito hacer otras medidas porque probablemente hay algo adicional que está complicando el caso. Entonces vamos a darle un poquito de color a esto, y vamos a hacer un ejemplo con un caso clínico para que vean cómo funciona. Entonces tenemos aquí un paciente masculino de 22 años de edad, quien consumió aproximadamente 2 gramos de clorhidrato de cocaína, eso es perico. En combinación con bebidas alcohólicas de 40 grados, eso es ron, whisky, ginebra, vodka, ¿ok? Y presenta dolor torácico y palpitaciones, por lo que acude a la emergencia. Okay, ahí están los signos vitales: 110 de frecuencia cardíaca, una respiratoria 22, 140/90 de presión arterial, está sudoroso, agitado, con las pupilas midriáticas. Eso es típico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicarle ahora esos 4 pasos. Fácil. Conozca la droga. Bueno, yo sé que la cocaína, en este caso, es un estimulante del sistema nervioso central que tiene efectos cardiovasculares, y que además es mayor, su efecto arritmogénico se incrementa cuando se combina con el alcohol.
Entonces, en base a eso, ya yo sé qué es lo que voy a evaluar en el paciente. ¿Sí? Voy a hacerle su examen físico completo, pero necesito enfocarme en el aspecto cardiovascular. Monitor cardíaco, electro, laboratorio general, necesito saber cómo está el riñón, el hígado, necesito saber quizás troponina, CK, CKMB, ¿ok? Y laboratorio toxicológico lo dejé interrogado porque ¿sabemos o no sabemos lo que consumió? Decía que consumió 2 gramos de cocaína. ¿Qué creen ustedes que va a salir en el laboratorio? Entonces, retire la droga. Ya sabemos que si la cocaína es una droga que tiene una eliminación renal, entonces aumento la diuresis a través de hidratación parenteral y obviamente debo atender otros elementos que están en ese paciente, colocar oxígeno, podría utilizar nitratos, podría utilizar furosemida, ¿ok? Para aumentar aún más la diuresis de ese paciente. Y por último, la observación, yo sé que de acuerdo a las características farmacocinéticas o toxicocinéticas de la cocaína, tiene una duración, la duración de su acción, la nota pues, de la cocaína dura alrededor de 2 horas. Entonces yo voy a observar a ese paciente de 4 a 6 horas. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en ese tiempo? Bueno, voy a estar pendiente si ese paciente sufrió o va a sufrir alguna complicación relacionada a ese uso, a ese consumo que tuvo. ¿Ok? Y entonces al final, después que ustedes se aprendieron ese método, cambia la cosa, ¿verdad? ¿Ok? Llegó, ¿cuántos son? ¿Sí? ¿Nada más cocaína? No, hombre. Bien, no quiero dejar pasar la oportunidad, antes de finalizar, de mostrarles algo que desde que llegué al país hace 6 años, hemos estado proponiendo, promoviendo, impulsando, que son los centros toxicológicos, ¿ok? Un centro de atención toxicológica. Hoy hicimos todo un ejercicio de imaginación con el paciente. Vamos a seguir imaginando que ustedes están, por ejemplo, en el hospital Moscoso Puello y les llega un paciente así, ¿ok? Y ustedes pueden llamar, suponiendo a un centro de asesoría o de atención toxicológica, donde lo atiende un personal especializado o un personal con formación en esta área y le dice: bueno, deja al paciente en observación 6 horas, hazle tal cosa, hidrátalo, ponle furosemida, o sea, le dice todo lo que tiene que hacer. Todo lo que estaba ahí se lo dice a alguien y le dice: te voy a llamar dentro de 6 horas a ver cómo sigue el paciente. Eso suena bonito, ¿verdad? O sea, eso es lo ideal. El problema está en que República Dominicana es el único país de Latinoamérica que todavía no cuenta con un centro de este tipo. Centro de atención y asesoría toxicológica. Son centros donde o puedes atender al paciente o puedes dar asesoría a distancia. Yo dije un ejemplo sencillo, pero si el paciente está en San Juan de la Maguana, por ejemplo, en Dajabón, hace lo mismo, ¿ok? No tienes que trasladarlo. O quizá nos ponemos en la idea de un centro completo, un hospital toxicológico, pero si lo hacemos más pequeño, puede ser una unidad de toxicología, que en el hospital, por poner el mismo ejemplo, en el Moscoso tengamos en la emergencia una unidad con 2 camas, o en el Robert Reed tengamos una unidad toxicológica para niños, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros estamos impulsando desde hace mucho tiempo y bueno, queremos seguir haciéndolo, ¿no? Pero no es suficiente eso. Aquí, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos evitando hoy. ¿Ok? Fíjense, el que va adelante es el que está viendo al paciente o el que está atendiendo al paciente. Pero si el que está atendiendo al paciente está así, con los ojos cerrados, quienes estamos dando la asesoría, como especialistas, como qué sé yo,
vamos a ir detrás. Ustedes, los que atienden al paciente directamente, son nuestros ojos cuando ustedes nos llaman. ¿Ok? Igual las doctoras, igual por allá los emergenciólogos, es así. ¿Ok? Si el que está atendiendo al paciente no nos da la información correcta, pues nos vamos directo al precipicio con todo. Todos nos vamos, y el paciente de primero. Entonces, por eso es importante que todos conozcamos, que todos nos mantengamos en esta formación, en esta capacitación. El área de toxicología es un área que es bastante, está virgen en el país y necesitamos impulsar más este tipo de actividades. Algunas consideraciones finales ya para terminar. Importante conocer el abordaje de las intoxicaciones y las escuelas de medicina, los posgrados. Son el principal sitio donde nosotros tenemos que impulsar esto. Todo el mundo sabe cómo tratar un infarto, todo el mundo sabe diagnosticar una crisis de asma, pero esto sale como la primera diapositiva, ¿verdad? Entonces, el campo de las drogas de abuso es súper amplio y por eso hemos creado el método cero como para estandarizar, para facilitar el aprendizaje del abordaje de este tipo de emergencia. Gracias otra vez por la invitación, gracias por su atención y estamos dispuestos para las preguntas.